Muy buenos días a todos, bienvenido a este nuevo House View Global de Cohen. Como siempre, vamos a tratar de dar un panorama de lo que está pasando en la economía global y cómo nos impacta este contexto en nuestras carteras de inversión. Así que muchas gracias por haberse sumado, así que voy a esperar un toque a ver si se suman más participantes y arrancamos. Como siempre, la idea de esto es que yo les pueda contar, como siempre terminamos con poco tiempo, siempre están invitados a que las preguntas después nos la manden y la vamos resolviendo. Así que, mientras tanto, voy a ir compartiendo la presentación. Un segundito, como siempre, esto siempre tarda en esta nueva era virtual. Así que bueno, ya damos comienzo formal a este nuevo House View Global. Si quieren, ya hace un año que estamos hablando todos los meses. Si quieren, este es el House View más desafiante para mí, básicamente porque es el que está en una etapa de una transición hacia un nuevo ciclo de los mercados. Vamos a ver cómo evoluciona, pero si quieren es por eso el título de un wait and see, digamos, veníamos con una impronta bastante optimista en cuanto a la recuperación global, básicamente porque teníamos la ventaja de que la economía global por la pandemia había mostrado una fuerte caída, y como siempre, tras una fuerte caída y en base a todos esos estímulos fiscales y monetarios, la economía se iba recuperando rápidamente, y esto los mercados lo sabían, y teníamos un escenario en que todo subía más allá de cierta volatilidad y cierta diferente performance entre los sectores, pero por lo general teníamos un mercado muy alcista. A partir de este mes es como que algo está empezando a cambiar, ya el escenario COVID empieza a quedar atrás y se empieza a quedar más en sí, que es la era post-pandemia, con los cuales arrancan los nuevos desafíos. Por eso el título de un wait and see, y básicamente este wait es porque se termina esta era de dinero tan barato, las tasas de interés se están ajustando al alza y los mercados obviamente corrigen y aumenta la volatilidad. Pero para empezar a diagramar por qué se va cambiando todo este clima, un poco como siempre me gusta contextualizar las noticias para ver cómo lo bajamos a tierra a las inversiones. En principio, la buena noticia que tenemos del mes, algo que en el House View pasado venía con un cierto amague en cuanto a esta tercera ola de casos de COVID que tenía Estados Unidos. La variante Delta golpeó fuerte, y Estados Unidos obviamente en este ciclo sanitario había arrancado a todo trapo con el ritmo de vacunación, pero desde junio a la fecha ese ritmo de vacunación perdió dinamismo al tiempo que aparecieron estas nuevas cepas y los contagios empezaron a aparecer. Estos contagios fueron muy fuertes, las muertes también aumentaron. Fíjense ahí en el gráfico cómo esta tercera ola en cantidad de muertes por día, el ritmo de muertes lamentablemente fue muy alto pese a las vacunas que había en el mercado, y eso básicamente golpeó al nivel de actividad. Ahora lo vamos a ver más de cerca, pero la buena noticia, nos quedamos en que esta tercera ola ya está claramente con punto, se está yendo, así lo vemos en los casos de contagios diarios. Fíjense, ya estamos en 100.000 casos diarios, igual que a principios de agosto habíamos llegado a tener casi 200.000. Y si vamos a lo que pasó ayer, ya me animaría a decir que en los próximos días ya lo habrá perforado. Para ver un poquito más finito, como siempre hacemos con el logaritmo, fíjense cómo el logaritmo nos asegura que esa tendencia declinante se va a mantener, así que por ese lado ese temor de la variante Delta ya lo podemos dejar atrás del escenario. Ya hasta que aparezca una nueva variante, el escenario COVID empieza a quedar por fuera del mapa de riesgos para los mercados. Ahora bien, estamos analizando las consecuencias que dejó esa tercera ola, y lo importante acá destacar es cómo está impactando en el consumo. Fíjense que el hecho de que aumenten los casos, empiecen a haber nuevas restricciones, la confianza del consumidor americano se golpeó. Fíjense lo que apareció en septiembre, el índice de confianza del consumidor, que lo ven ahí a la izquierda, tuvo la peor performance desde febrero. La verdad, un índice que
salió de toda esa espuma o esa efervescencia que tenía hacia mayo, junio, y fíjense la caída que tuvo. ¿Cómo se refleja esto en los indicadores económicos? Bueno, en el menor impulso que está teniendo el consumo. En el gráfico que ustedes ven a la izquierda tienen la evolución del gasto personal del consumidor americano, el gasto en consumo. Y ahí ustedes ven, más allá de este 1, y fíjense este serrucho que hacen las tasas de crecimiento, fíjense, el dato que tuvimos el viernes fue bueno porque subió 0,8, pero el dato de julio lo habían corregido a la baja con una caída de casi el 1,2, entonces ahí vemos que algo está pasando con el consumo, y recuerden que esto es agosto, seguramente septiembre con esa caída que ven ustedes en la confianza puede haber sido peor. Y cuando vemos cuál es el consumo que está golpeando, recuerden, el consumo es básicamente, es casi el 60% del PBI americano, así que si este motor se apaga, el crecimiento lo va a padecer. Y cuando lo vemos un poquito más en detalle, vemos que si bien el consumo de servicios sigue creciendo, viene bastante golpeado, ¿no? Fíjense, acá no se ve, pero venía creciendo por encima del 1,2%, 1,5%, y en lo que fue agosto subió apenas 0,6%, en tanto que el consumo de bienes, tanto durables como no durables, viene cayendo, así que ustedes ven ahí que esa línea Bordeaux sigue en alza, básicamente porque servicios contribuye, pero esta contribución que está haciendo los servicios es cada vez menor y cada vez más alejado del escenario que teníamos a principios del trimestre, cuando creíamos que sin una nueva cepa la economía transitaba este escenario post-COVID. Bueno, eso se demoró un trimestre, golpeó al consumo. El mercado laboral, que es la variable, si quieren una más que seguimos al detalle mes a mes. Bueno, ayer tuvimos el dato de creación de empleo privado, el ADP, que salió bien, hubo un repunte en la creación de empleo privado en septiembre. Vamos a ver mañana cómo salen los datos de empleo final, pero más allá de este zigzagueo que pueda tener, fíjense también cómo sigue este indicador, la dinámica que les mostré anteriormente, ¿no? Un segundo trimestre, un julio a todo trapo, con creación de empleo de casi 900.000, y ahora con 400.000, 500.000 puestos de trabajo al mes. Firmamos ya, ¿no? Digamos, lo que pasó en agosto, fíjense ahí, apenas 243.000 nuevos puestos de trabajo, es muy bajo para lo que necesita Estados Unidos. Esto fue una buena noticia para el escenario de la Fed, ¿no? Porque la Fed básicamente lo que dice es que el mercado laboral americano está todavía tiene mucho por recuperar, si bien en el último año la creación de empleo fue pujante, digamos, no logra absorber esa pérdida de empleo que tuvimos por la pandemia, y esto le daba margen a la Fed para tener esa política fiscal ultra expansiva que sigue haciendo, ¿no? Tasas de interés prácticamente nulas e inyectando 120.000 millones de dólares al mercado por mes. Pero bueno, al final de cuentas lo que tenemos es que un indicador adelantado, que como siempre lo mostramos acá, que es el PMI, fíjense cómo la actividad manufacturera aflojó, pero este es el PMI, lo que indica es cuando la economía, cuando el índice da arriba de 50, y quiere decir que la economía se expande a mayor velocidad. Cuando está por debajo afloja el ritmo de crecimiento, es decir, sería como la derivada segunda de las variables, ¿no? La economía, fíjense, el dato de servicios crece, pero a una tasa mucho menor a lo que crecía ya por junio, cuando el indicador estaba en 70,4, bajó casi 20 puntos, y ahí se quedó, ¿no? Y en el caso de la industria manufacturera, o el PMI manufacturero, pasó de 63 a 60, digamos. Si bien la actividad sigue pujante, en el margen se ve cierta desaceleración. Cuando vemos el promedio y tratamos de salir de la coyuntura de cortísimo plazo, ahí vemos cómo el PMI compuesto, esto es que sume tanto manufacturas como servicios, ponderado por la participación en el PBI, tiene esta desaceleración. Fíjense que vuelve a los niveles de principios de año. Esto hay que verlo de manera cualitativa. Es difícil que este índice nos diga cuánto va a crecer el PBI, por lo menos para los modelos que tenemos nosotros, pero sí marca que las expectativas de crecimiento para el tercer trimestre, que venían muy bien,
ahora marcan que en el tercer trimestre fue muy pobre el crecimiento. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero quebró esa escalerita que venía mostrando desde el cuarto trimestre, ¿no? Que cuando la economía crecía. Sacamos el tercer trimestre del año pasado de este comentario, básicamente porque fue el rebote que tuvo tras el derrape que tuvo en el primer semestre, pero una tendencia que venía mostrando el PBI, fíjense, lo vemos acá, en el cuarto trimestre del año pasado creciendo al 4,5, 6,3 en el primer trimestre, 6,7. Recuerden que esto es la variación trimestral anualizada, así que eso, por eso a veces los números varían tanto, porque el número es 1,5, 1,6%, cualquier decimal que le agreguemos, al elevarlo a la cuarta, se expande más esta diferencia. Pero acá lo que tenemos que ver es la tendencia. ¿Qué es lo que está esperando el mercado en cuanto al crecimiento que pasó en este tercer trimestre que les acabo de comentar? Bueno, de acuerdo a la encuesta de Bloomberg, el mercado la mediana cree que la economía se habría expandido a un ritmo del 5% anualizado, que no es malo para los parámetros que es Estados Unidos, lo que es malo es que se corrigió a la baja. Hace un mes atrás pensaban que crecía un 6,8% anualizado. Entonces, estos indicadores que les mostré anteriormente golpearon las expectativas del mercado, golpearon las perspectivas de crecimiento, y eso se refleja en esta encuesta. Ahora bien, hay encuestas que son peores que esta, y no es un dato menor que lo haga la Reserva Federal de Atlanta. La Reserva Federal de Atlanta tiene un indicador, el Naucas, que lo que se llama es un método de proyección de acuerdo a toda la batería de datos que va llegando y va afilando ese modelo. Y acá, más que nada, más que ver si le pega o no le pega al número, lo importante es ver la tendencia que marca estas estimaciones, ¿no? Fíjense, a fines de julio pensaban que la economía se estaría expandiendo este trimestre a una tasa del 6,1%, y fíjense cómo a medida que fue avanzando el trimestre y fueron cayendo nuevos datos que incluso estuvieron por debajo de lo esperado, este indicador hace que uno puede esperar o estime que la actividad económica en el tercer trimestre aflojó un montón prácticamente al 2,3%, es decir, un número muy bajo para el parámetro de la recuperación que veníamos esperando. E incluso ahí, si lo abrimos un poquito, esperamos que la inversión, que era algo que nosotros esperábamos que recupere más rápido, bueno, es el más afectado y le está dando caída en la inversión en el tercer trimestre. Como ven, un escenario de realismo en cuanto a cómo va a ser la economía post pandemia. Veníamos en una zona de confort en cuanto a que los indicadores venían mostrando una tendencia claramente alcista y con baja volatilidad. Todas las noticias que nos llegaban nos obligaban a ser un poquito más optimistas. Bueno, ahora por eso les comenté al principio de que este es el house view en el cual me genera mayores dudas, porque los indicadores empiezan a dar peor a lo esperado, y las expectativas, en lugar de corregirse al alza, se empiezan a corregir a la baja, y eso siempre genera mayor incertidumbre, porque obliga a recalibrar el modelo continuamente. Pero quedémonos con que la economía en el tercer trimestre tuvo un parate, tuvo un tropezón, que seguramente lo vamos a empezar a ver a fin de octubre, cuando se publiquen los primeros datos del tercer trimestre. Así que eso es conceptualmente lo que tuvimos ahí, es una importante desaceleración en el ritmo de crecimiento. Ahora bien, vamos a la parte de la Fed. Siempre que la economía, si la economía se desacelera y si la economía no crea la suficiente no crea la suficiente cantidad de puestos de trabajo, la Fed está en una zona de confort, porque le deja espacio para seguir estimulando, tener una mirada muy contemplativa con la expansión monetaria. La otra parte de la película es qué pasa con la inflación, y esto lo venimos comentando a lo largo de todo este último año en cuanto a cuál es la verdadera dinámica de la inflación. Siempre teníamos la excusa, o por lo menos la Fed tiene esa excusa, perdónenme el término, es como el argumento, o si quieren la justificación, es que la inflación subía, pero era un fenómeno totalmente transitorio, porque había cuellos de botella que hacían
que la producción de algunos bienes importantes para la producción industrial se detenga, y eso presionaba al alza de los precios de los insumos y se trasladaba a los precios de algunos bienes y no de todos. Por eso estuvimos hablando de los autos usados, de los autos en general, de los pasajes aéreos y todo lo que ustedes quieran, y por eso tuvimos un segundo trimestre en el cual la inflación de Estados Unidos, acá la marcamos 0,6%, pero recuerden que si anualizamos estas tasas, Estados Unidos llegó a tener en el segundo trimestre una inflación por encima del 8-9% anualizado. Recuerden que el escenario de la Fed, lo que quiere la Fed en su política monetaria es que no supere el 2%. Es decir, ese gap que había entre la inflación realizada y la inflación objetivo de la Fed siempre decía que era esto algo transitorio. Nosotros siempre pusimos, no es el espíritu mío ponerme en contra de la Fed, básicamente tratar de ver qué es lo que, si justificamos ese view si somos muy contemplativos con eso. Yo creo que acá ponemos nuestro reparo, por esto es el weight, porque la inflación en Estados Unidos no viene en una performance tan cómoda como la Fed supone y como creo que el mercado está interpretando. Yo creo que la inflación está mucho más dinámica de lo que requería el mercado. Incluso se ve en todo el mundo, en todo el mundo la inflación subió. Voy a dejar para otro momento lo que pasa en Argentina, pero la inflación en Estados Unidos, fíjense, a pesar de esta desaceleración que tuvo el nivel de actividad en el tercer trimestre, sigue navegando al 0,4-0,3% mensual, que esto anualizado da al 4 o 5%, es decir, seguimos por el doble del escenario de que pide la Fed. Ahora bien, a esa dinámica que teníamos hasta agosto, tenemos este nuevo impulso que le estarían dando el precio de la energía, no porque creamos que a partir del precio de la energía se genera un proceso inflacionario, pero sí golpea al IPC, y ahora vamos a ver que nosotros no creemos que el precio de la energía esté en un shock solamente transitorio, creemos que los precios de energía se van a mantener altos, básicamente porque tenemos cuestiones de oferta y demanda ahí dando vuelta y un ajuste de precio relativo que después vamos a comentar con más detalle. Pero lo cierto es que esta fuerte suba que tuvo el precio del petróleo y del gas natural en Estados Unidos, fíjense ahí, les marco lo que está pasando en Estados Unidos. Si quieren ver lo que pasa en Europa, este 221 se me va del eje, ¿no? Porque en Europa, mientras en Estados Unidos subieron al 30%, en Europa se duplicaron. Pero bueno, acá nos interesa lo que pasa en Estados Unidos y en la inflación de Estados Unidos, y esto nos hace pensar que este 0,4, 0,3 que estábamos viendo en agosto probablemente en los próximos meses siga estando en ese nivel o en un nivel más alto. Ahora bien, ¿qué estima la Fed, que es nuestros amigos de la Fed? La Fed viene disimuladamente acomodando sus escenarios, en el cual cuando la inflación, por ejemplo, Powell ya aclaró que la inflación está tardando está tardando en bajar mucho más de lo que pensaba, pero mantienen esa visión de que el ajuste de precios es transitorio por unas cuestiones temporales en la oferta. Esto ya es Vox Populi, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo repite, pero cuando lo empezamos a ver más detalladamente, vemos que la Fed no se come tan tranquilo este discurso, y por eso en la última reunión tuvo un tono menos contemplativo, un poquito más duro, y cuando vemos las proyecciones de la Fed acá, yo traté de hacer algo distinto a lo que se llaman los dot plot, que son esas flechitas que salen cuánto estima cada uno de los miembros de la Fed que tiene que subir la tasa. Yo acá lo que hice fue un promedio ponderado entre lo que estima los 18 miembros de la Fed en cuanto a las tasas de interés. Entonces, como ustedes ven acá, fíjense esta escalerita que están haciendo la tasa de interés de referencia que estima el mercado. Fíjense, en marzo de 2021 esperaban para este año no hagamos ningún cambio, se mantuvieron en 0,3%, en tanto que en las tasas de interés para el año que viene empezaron el año con una tasa promedio de 0,19, esto es 0,185 si quieren, y en junio la corrigieron al alza y en septiembre la volvieron a subir, y lo mismo hicieron para las tasas de interés para el 2023. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la suba de tasas de interés va a ser antes y más fuerte de la que venían esperando, y ahí el mercado empezó a abrir un poco más los ojos o a preocuparse un poquito más de cuál es la verdadera salud de la inflación en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, la Fed también corrigió las perspectivas de crecimiento de PBI para este año. Acá ustedes ven cómo evolucionaron las estimaciones de la Fed en cuanto a crecimiento, desempleo, inflación y la inflación core. Me voy a detener nuevamente en cómo vienen estimando, cómo vienen corriendo de atrás las estimaciones de inflación. Hace un año atrás esperaban que para este año la inflación iba a ser del 1,8. Bueno, parece que el modelo tanto no le funcionaba porque ahora están diciendo que este año va a ser del 4,2, ¿no? Y para el año que viene insisten con que la inflación va a bajar, por eso ahí ponen que el PCE va a ser del 2,2% y todavía no tocan esa estimación de inflación. Vamos a verlo un poquito más en dinámica. Y acá es lo que hay, y acá está un poco, entre comillas, la trampita de la Fed. La Fed, obviamente, para justificar lo transitorio de la inflación, dicen, bueno, ajustamos las perspectivas de inflación para este año, pero la del 2022 no las tocamos. Fíjense ahí cómo ven este gráfico. La línea Bordeaux es lo que estiman de la inflación del PCE, que sería, hagamos de cuenta que es la inflación. Ya hablamos por qué diferencia tiene con con el índice de precios al consumidor, pero este es el indicador a seguir, ¿no? Fíjense, en junio del año pasado esperaban que la inflación de este año iba a ser 1,5 y fíjense cómo persistentemente la fueron subiendo. En tanto que para la del 2022 no se movió de ese rango entre 1,8 y 2,2%. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿es posible que este 4,2% que estimó la Fed hace apenas un mes se cumpla este año? Bueno, parece difícil, ¿no? Porque para que se cumpla ese 4,2% anual, vamos al gráfico de la derecha, la inflación entre septiembre y diciembre debería subir a un cuarto de lo que lo viene haciendo durante todo el año, como les dijimos. Fuerte, digamos, la suba del petróleo sumado a una tendencia que parece que velocidad crucero de 0,2, 0,3% hace que el escenario de 4,2 que dice la Fed, bueno, corre el riesgo de volver a ajustarse, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si la Fed empieza a ajustar nuevamente la línea del 2022? Porque es lo único que lo mismo hizo el año pasado. No la corrigen hasta tanto no tienen la evidencia, hasta que no tienen la pelota abajo del área y en la línea como para meter el gol, ¿no? Porque básicamente es difícil que con esta dinámica las perspectivas de inflación de 2,2 del año que viene se cumplan. Entonces, ¿cuál es nuestro argumento? Por lo menos, ¿cuáles son nuestras dudas? Porque si la Fed continuamente empieza a pifiarle en sus estimaciones, bueno, acá corremos el riesgo de que pierda credibilidad en su política, en su análisis de la política monetaria. Como les dije anteriormente, no es nuestro objetivo poner en el banquillo de los acusados a la Fed, pero sí mostrar estas cuestiones, estos pifies en las estimaciones que hace que no le firmemos un cheque en blanco a esas estimaciones que hace la Reserva Federal. Y creo que el mercado también, nosotros no somos brillantes, no somos genios, y el mercado también lo está viendo. Fíjense cómo las tasas de inflación, de acuerdo a la inflación implícita en los bonos, empieza a subir, suben tanto la inflación esperada de 5 años como a la de 10 años, un poco por encima del mercado. Tampoco es que se dispararon, vamos a un poco bajarle un poco la espuma a este comentario, pero sí que la tendencia es alcista. Y eso complica porque empieza a subir las tasas. Recién les comentaba en el cual el precio de la energía, qué es lo que está pasando con el precio de la energía que está generando, por lo menos hasta ayer, un gran revuelo y gran volatilidad en el mercado, incluso con importante impacto en nuestras carteras. Fíjense acá, ustedes ven todo el componente de energía de los commodities. Tenemos petróleo, tenemos carbón y tenemos gas natural. Bueno, en los tres tenemos problemas de oferta y demanda. Un poco se relacionan entre sí, pero bueno, por un lado ven ahí el carbón, que tomó relevancia estos días, básicamente porque China, en una de estas con nuevas corrientes ambientales en las cuales el carbón es muy contaminante, dejó de producir y tuvo que aumentar la demanda de Australia y Sudáfrica, y eso hizo volar el precio del carbón. Al mismo tiempo, desde el lado de la oferta de gas natural, también tenemos que Rusia para recomponer sus stocks de gas, le cerró la canilla a Europa. El gas en Europa, como les dije anteriormente, voló, al tiempo que como
del otro lado tenemos que Asia también está aumentando la demanda de gas, básicamente al no tener carbón tiene que sustituir esa energía con gas y por eso aumentó mucho la demanda de Asia de gas y eso también disparó los precios. Y el petróleo silbando bajito con unos huracanes que están dando vuelta por ahí por el sur de Estados Unidos y afecta a las refinerías y un OPEP que entre su mezquindad, no sé si llamarlo así, o su control estricto de la oferta, al tiempo que con países como Nigeria y Angola, que imagínense la inestabilidad que tienen, esos pozos petroleros no se están recuperando, bueno, hace que tengamos una disociación entre la evolución de la oferta y la demanda que hace subir estos precios. Entonces, ¿es transitorio esta suba de precios del petróleo? Nosotros creímos que cuando lo miramos con lo que estaba pasando con otros commodities, el petróleo había perdido demasiado, y fíjense cómo en el gráfico de la derecha vemos el precio relativo de la energía respecto al resto de los commodities, ¿no? Fíjense cómo está volviendo a su nivel promedio histórico, y esto hace que, a ver, ¿qué era lo que pasaba? Si la economía global crecía mucho, todos los commodities se demandaba más, era sin un shock de oferta en el medio, era obvio que el petróleo iba a tener que recuperar o se había abaratado relativamente a otros commodities. Y como la historia siempre es un promedio, y bueno, lo que hizo fue, tendió esa media y ese es lo que estamos viendo, como lo que estamos viendo ahora. Cierro con Estados Unidos, esa dinámica, como les dije, un tercer trimestre muy amarrete en materia de crecimiento, con caída de las expectativas, un consumo que aflojó y una Reserva Federal en la cual no corrigió al alza la inflación y probablemente corra el riesgo de reputación que vemos. Al mismo tiempo tuvimos otro factor bajista para el mercado, un factor de incertidumbre y volatilidad, más allá de lo que pasó con Evergrande, es lo que está pasando con el nivel de actividad en China. Fíjense como acá no tenemos datos certeros en cuanto a la evolución de la pandemia, como sí lo tenemos con Estados Unidos, bueno, evidentemente han habido lockdowns o cuarentenas en varias ciudades de China, y eso se reflejó en el consumo de servicios, sobre todo porque tenían vacaciones y demás, y esto el PMI de China lo absorbió, y fíjense cómo los datos del tercer trimestre también, las encuestas de Bloomberg marcan que el tercer trimestre habría tenido un crecimiento de apenas el 0, apenas entre comillas, para lo que es China, ¿no? Pero un crecimiento del 0,7 que es, como siempre me gusta decirlo, digamos, la dinámica es desacelera respecto a lo que venía, ¿no? Venía de una escalerita, de una fuerte recuperación, y bueno, fíjense el freno que teníamos. Por lo general, siempre, y esto se los voy a decir cada vez que tengo oportunidad, siempre las proyecciones nunca van a marcar un escenario disruptivo, siempre van a tratar de converger a la media. Entonces, para lo que resta para los próximos 3 trimestres, el mercado hace su visión más contemplativa y cree que esto se va a ir recuperando, pero como siempre, acá tenemos que ver, sacarle punta al lápiz qué es lo que pasó en el tercer trimestre y cuánto de este freno es permanente y cuánto es transitorio. Todos los indicadores de ventas, de producción y de inversión en septiembre vinieron muy flojos, muy por debajo de lo esperado, y esto vamos a ver qué pasa en este mes que está arrancando, pero lo cierto es que China y Estados Unidos, fíjense, ahí ya tenemos la mitad del PBI global, cómo desaceleraron fuerte el crecimiento. Me queda por comentarle a Europa, que seguramente con esta fuerte suba que tuvo el precio del gas allá, que se duplicó, en caso esto también se está replicando en la inflación, de que ya Alemania mostró un pequeño saltito inflacionario. Desde Argentina hablar de salto inflacionario me parece medio, pero bueno, cuando uno mira la dinámica ve que el IPC en Alemania, Francia y otros países está con una presión alcista, y esto seguramente afecta el crecimiento de Europa. Recuerden que Europa era nuestra apuesta del crecimiento global, ¿no? Cuando aterrizaban China e India iba a despegar Europa. Bueno, si Europa no despegó, seguramente las perspectivas o el crecimiento global en el tercer trimestre no habrían sido buenas, y nuevamente esto
esto? Cuando los indicadores vienen por debajo de lo que esperaba el mercado, o por lo menos cuando vienen por debajo de lo que daba el modelo, esto obliga a recalibrar, y probablemente esto haga que todas las proyecciones a futuro bajen un escalón, y por eso es que insisto con este wait and see. Cuidado, porque cuando las cosas no dan como uno espera, tiene que recalibrar, y las correcciones por lo general tienden a ser un poquito menos efervescentes, salvo que haya algún factor puntual que permite decir que esto fue totalmente transitorio y que rebota. Por el momento sabemos que la economía global no va a ir a cero, pero sí ese crecimiento tendencial que se esperaba quizás afloje un poquito, al menos en los próximos meses. Como les dije, ¿qué pasó en los mercados? Tuvimos que cambiar acá la imagen del torito que nos acompañó todo el año por el oso, en el cual los mercados tuvieron una corrección, no adjetivemos, no lo cuantifiquemos, pero sí venían a todo trapo, y tuvimos un septiembre y un octubre, lo que va de octubre, bastante contractivo. Lo que está detrás de todo esto es lo que le dije anteriormente, están subiendo la tasa de los bonos del Tesoro americano, es decir, al aumentar las expectativas de inflación de corto y mediano plazo, esto se traslada a las tasas de interés, y fíjense cómo el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que venían en una siesta entre mayo y hasta mediados de agosto, que llegó a estar en 1,30, bueno, se despertaron, subieron a están en 1,53, llegó a estar en 1,56, ahora creo que está en 1,52, está zigzagueando. Tampoco seamos tan dramáticos, no es el escenario que se va a 2, 2,5, pero esto sí le saca esa tranquilidad a la cual venían teniendo. Otra cuestión que pasó con una Fed que se va adelantando a la suba de tasa de interés, también golpeó a las tasas de corto plazo. Fíjense la tasa de los bonos a 2 años como también subió, pero subió menos que lo que subieron la tasa a 10 años. Por eso lo que vemos es que la curva se empieza a empinar, ¿no? Fíjense, de 1,53, bueno, la diferencia con la tasa de 2 años ya está en 1,25, y ¿cuánto estaba por debajo del 1% hacia fines de julio? Entonces, todo esto lo que está haciendo está golpeando al mercado de renta fija. Fíjense ahí todos los bonos más largos, como tuvieron una fuerte caída en el último mes, acumulan en el año casi una caída del 10%. El único que escapó y se la bancó bastante bien son los fondos high yield, los bonos los high yield. Fíjense que el ajustecito que tuvieron es muy menor, o mucho más modesto al que tuvieron todos los demás índices de bonos. Fíjense el de índice de mercados emergentes y el índice de high yield de mercados emergentes, esa piñita, ese tropezón que tuvo, en tanto que la renta high yield americana se la viene aguantando bastante bien, y es a donde creemos que, si bien no tiene mucha renta para devengar estos bonos, por lo menos es el único refugio de valor que escapó, o que bancó los trapos, por así decirlo. Con esta tendencia de tasas subiendo y un poco más de incertidumbre global, tenemos acá el tipo de cambio nominal del dólar. Bueno, contra todas las monedas se pegó un lindo viajecito, ya estaba por arriba del 94%, y Brasil, esto que después vamos a hablar un poquito, a ver si tenemos un poquito de tiempo, pero Brasil también ajustando su tipo de cambio. Fíjense cómo ya está casi 5,50. Nosotros hacia mediados de año teníamos un escenario del real en 4,90, con una perspectiva de que vaya a 4,50. Bueno, fíjense cómo nos pasan cosas y obliga a que ese escenario quede más lejos. Así que por el lado de Brasil, con esta efervescencia global y un escenario interno bastante complejo, hace que tampoco las perspectivas para el real sean buenas, pero no escapa la tendencia global de que un dólar más fuerte. Y cuando viene el dólar más fuerte, acá ustedes ven lo que pasa con los commodities, salvo el petróleo, que tiene esta combinación de ajustes
de ajuste de precios relativos y algunas cuestiones de oferta y demanda que les comenté. El resto de los commodities viene a la baja. El aluminio también, del lado de los metales, el aluminio escapa a esta tendencia, también con una leve suba, en tanto que acá el gran perdedor fue el hierro. Fíjense el viajecito a la baja que tuvo. Nosotros creemos que eso fue exagerado, esa caída. Pues nosotros tenemos en nuestro sitio de perspectiva un análisis de qué pasó con los commodities de metales, con las nuevas regulaciones de China en cuanto a la producción de acero y cómo impactó esto en el mercado del hierro. Lo cierto es que el hierro, de estar súper alcista, cayó casi un 50% desde los máximos o más, y esto golpeó a nuestra cartera de Brasil, que después vamos a ver más en detalle. Pero bueno, acá lo que vemos es un poco, como les dije, la historia se repite con un dólar fuerte, como ustedes los ven ahí, un dólar incluso deflactado por IPC. Fíjense cómo se está apreciando contra el resto de las monedas, y cuando el dólar se empieza a apreciar, los commodities, sacando la energía, obviamente, que tiene esta volatilidad de corto plazo y nos ensucia la serie, empiezan a caer, y eso es lo que está pasando. Por eso vemos que el cobre ya no repunta, por eso vemos que la soja está zigzagueando en los $450, y en general todos los commodities, salvo la energía, presentan uno de estable a la baja, y eso es básicamente el reflejo de esta apreciación del dólar. Entonces, yendo a los mercados, bueno, acá vemos cómo el mercado tomó cartas en el asunto, acusó residuos. Si bien en las últimas, esta semana, el mercado se viene recuperando alguito de esa caída, lo importante que quiero que marcar acá es este cambio de tendencia que tuvimos hasta principios de mes, en el cual tanto el Nasdaq como el S&P venían a todo trapo, batiendo un nuevo récord. Fíjense, acumulaban una suba del 22% en el año. Bueno, tuvieron su ajuste. El Nasdaq ya ajustó un 6%, en tanto que el S&P ajustó un 4%. No es niveles para decir, hay cuentas que algunos comentan de cuánto tiene que caer para considerarse si es una corrección o es simplemente un recreo. Bueno, eso lo veremos con el andar. El dato concreto es que el Nasdaq perdió parte de lo que venía ganando, y lo mismo ocurrió con el S&P. Y cuando lo vemos entre los sectores value y los sectores growth, vemos cómo esta corrección del mercado, a los que más golpeó son a esas empresas con alto crecimiento, y esto se puede ver ahí en el gráfico que ustedes lo tienen a su derecha. Si lo hacemos por precios relativos, y acá vemos cuál es el driver que nosotros vemos en esta recomposición de activos, ya sea entre el reflation trade, si quieren, que es por un lado el S&P contra el Nasdaq, o las empresas de valor contra las de crecimiento. Bueno, fíjense cómo del año pasado las empresas tanto de crecimiento como el Nasdaq volaron, mientras que las empresas más clásicas, por así decirlo, no acompañaron ese crecimiento. Por eso ustedes ven ahí que ese índice se viene a pique, en un contexto en el cual, obviamente, favorecidos con tasas de interés muy bajas, estos sectores de alto crecimiento las valuaciones subían mucho más rápido. A medida que la tasa de interés empieza a subir, y empieza a subir más rápido, obviamente son los sectores más castigados, y eso es lo que ustedes pueden ver en estas liñitas. Fíjense que cómo el movimiento que hace la tasa de los bonos al tesoro a 10 años me cambia el ritmo, o me cambia la pendiente que tienen estos ratios. Hoy por hoy estamos mucho más, con muchas mejores perspectivas en los sectores cíclicos que en los sectores de alto crecimiento, que lo vamos a ver un poquito más en detalle. Yendo un poquito a sacarle punta al lápiz, de decir de qué es lo que más cayó. Fíjense cómo el mercado en el último mes ajustó todo, salvo energía, que era obvio con esta fuerte suba del precio del petróleo.
todos los papeles energéticos tuvieron una buena performance, salvo, bueno, Petrobras, que es la eterna perdedora, pero bueno, en términos generales, en el S&P todas las empresas energéticas tuvieron un fuerte impulso, subieron un 12%, es la clara ganadora del año con una suba del 44%, le siguieron los bancos que nuevamente con la suba de las tasas de interés o algo de recuperación del crédito en Estados Unidos, le permite, siempre es procíclica en esto, y acumuló una suba del 0,5% modesta, salvó los trapos, como quien dice, y en lo que va del año tiene una suba del 30%. Con esto, el mercado un poco vuelven a brillar. Nosotros les habíamos puesto bastantes fichas a los sectores cíclicos en el año, esperando este contexto de mayor crecimiento, pero con tasas más altas. Bueno, esto nos dejó a pie entre mayo y agosto, y afortunadamente lo que está pasando ahora es que se va revalidando ese escenario, en tanto que todos los demás sectores presentaron a la baja. Los sectores defensivos que en plena pandemia habían contribuido a que el S&P se mantenga muy, muy dinámico, escupieron gran parte de esa ganancia. Fíjense que 4,3 y 4,3, y después el consumo, ¿dónde está? El consumo clásico cayó casi 3,4%, y en el año prácticamente no sube. Ahora, todo el resto, fíjense, las de comunicación y las tecnológicas, como, bueno, Facebook, que venía subiendo venía muy bien, tuvo una caída del 12%, Google del 5%, pero fíjense que en el año sube un 57%, vamos a las tecnológicas, como Microsoft ajustó una partecita, pero sin embargo en el año sube un 32%, y si quieren, ¿qué otra más me queda ahí entre las grandes? Quizás Amazon tuvo una caída del 6%, Apple también cayó otro 6%, en tanto que Tesla es la que, si quieren, en este contexto se diferenció con una suba del 6% en el mes, y permitió que en el año se haga un catch-up con el resto, si bien está todavía un poco lejos, con una suba del 11%. Cuando vemos la historia, yo a medida que estudio o que veo todos estos números, es como que marca lo invencible que es el S&P, ¿no? Fíjense acá una tendencia de los últimos 10 años, cómo venía performando el S&P. Tenemos una suba, ahí le marqué, del 17% en lo que va del año, números más, números menos. Esto está por encima del promedio de ganancias de rendimiento de los últimos 10 años, que era del 14,4%. Fíjense también el Nasdaq, como también este año, a pesar de haber subido en 2019 y 2020 muy fuerte, bueno, ahí está con una suba del 14%, un poquito por debajo del promedio de los 10 años, que era un 20%, y el lado opuesto es en el rendimiento de los bonos americanos, que en lo que va del año tiene una caída del 1,8%, cuando en los últimos 10 años tuvieron un rendimiento anual del 3,3%. Cuando vamos llegando a nuestras carteras, algo que con todos esos insumos macro, financieros y demás, armamos nuestras carteras globales. Las carteras globales, obviamente, más allá de la diversificación que con mucho cuidado vamos tomando, de manera de evitar la volatilidad en los rendimientos, bueno, lamentablemente en el último mes no escaparon a la tendencia, digamos, no logramos que, a pesar de esa volatilidad, compensar la pérdida. Tuvimos una caída tanto de la cartera moderada como en la cartera de crecimiento bastante importante, por lo menos importante en el sentido de que veníamos muy bien, muy cómodos, y esto nos puso los pies sobre la tierra, lamentablemente, y le bajamos bastante la espuma. Fíjense, cuando vemos los componentes de nuestras carteras globales, como todo en 6 de octubre hasta el 31 de agosto, y esto lo hago así, me complicó la fecha del house view, como para analizar tendencia, me gusta hacer más bien cuadraditos en cuanto a lo mensual, pero bueno, en el último mes, si quieren, vamos a ser generosos con el periodo. Todos los activos cayeron importante. Obviamente se destaca Brasil, Europa, el real estate americano, que venía con un fuerte impulso, también ajustó, y eso hizo que nuestra cartera moderada caiga un 1,9% y la de crecimiento caiga un 3%.
Con todo esto, más allá de lo que pasó en el año, tuvimos que nuestras carteras en el año vienen performando muy bien. La cartera de crecimiento acumula una suba del 6,6%, básicamente porque acá el hecho de que tanto las bolsas americanas, sobre todo, y el real estate, tienen importante participación en la cartera, hayan subido tanto, le permitió contribuir a este crecimiento, en tanto que la cartera moderada acumula en el año una suba modesta del 1,9%, básicamente por la mala performance en el mercado de renta fija. Como ustedes ven acá, todavía estamos con esta dinámica, no creemos que el año probablemente termine por debajo del retorno anual de los últimos que tenemos desde 2014. No creemos que la moderada, habiendo subido un 1,9% en 9 meses, logre llegar a ese 5,3% promedio, lo mismo que la de crecimiento. Vamos a quedar un poquito abajo, y en ese poquito abajo lo que nos juega en contra es la mala performance que están teniendo el mercado de renta fija y todo más allá de y sobre todo el oro. El oro creo que de a poco va a haber que ir sacándole el título de refugio de valor, porque el oro viene en una tendencia bastante declinante y no es algo que nos esté aportando al crecimiento de las carteras. Fíjense que en lo que va del año el oro acumula una caída del 7,5%. Cuando vamos a las carteras CDRs, algo que le interesa más al inversor local, porque además de cubrirse de un tema latente en el mercado local, que es el contado con liquidación o la brecha y demás, este es un buen instrumento para evitar el riesgo de esa volatilidad en el tipo de cambio y posicionarse en activos extranjeros. Bueno, en lo que va del mes, en el último mes, salvo la cartera de bancos, que como les dije, se favorece de la suba de tasas. Acá, a diferencia del índice de bancos, nuestra cartera de bancos subió más que el índice, básicamente por los bancos a los cuales nosotros podemos invertir a través de CDRs, y esos bancos como JP Morgan son los que tuvieron un buen rendimiento, y esto nos permitió que suba, que la cartera tenga el mejor rendimiento, pero es un rendimiento muy, muy modesto para lo que venía el año. Fíjense que en lo que va del año tenemos que la cartera de bancos sube un 39%, la de Cyclical casi un 18%, lo mismo que la Quality 17%, el S&P 17%, pese a la caída que tuvo en el último mes y esta modesta suba que tuvo en el último trimestre, en tanto que el gran perdedor, Brasil, nuestro trago amargo de todos los meses, cayó un 16% y un 15% en lo que va del año, y lo mismo que en las carteras de oro, que estas son las empresas, recuerden que apostamos a empresas productoras de oro, y obviamente la dinámica no fue buena y tuvieron una caída del 7,5%, en línea obviamente cae el oro, obviamente las empresas difícilmente puedan escapar a esa tendencia. Pero en términos generales, nuestras carteras, ahí nuevamente insistimos en las ventajas de la diversificación de los activos, o de diversificación de la cartera, en el cual hoy seguimos en este contexto de reacomodamiento del escenario global. Los sectores cíclicos son los que mejores perspectivas le vemos, por eso si tenemos que elegir unas carteras, además de la cartera del S&P, que es, como les dije hace unos minutos, es imbatible en términos históricos, creemos que el sector de bancos y cíclicas todavía tienen algo más para dar, y por lo tanto para nosotros es un buen instrumento para posicionarse. Recién les comenté Brasil. Nosotros, bueno, la venimos corriendo, no sé si corriendo de atrás, pero siempre está esta alegría que no llega, digamos, un escenario global complejo, con el dólar apreciándose o el real debilitándose, obviamente esto no ayuda. Si bien los indicadores de nivel de actividad allá tuvieron cierta mejora, están estabilizados, el hecho de que Brasil sufra esta aceleración que tuvo de la inflación y esta fuerte suba que está implicando en las tasas de interés, obviamente no son buenas para el crecimiento. O sea, en términos generales, Brasil no es algo que recomendemos mucho, pero sí hay cierta selectividad que podemos aprovechar. En el caso de Vale, es algo que seguimos recomendando. Fíjense que a pesar de esta fuerte caída que tuvo en el año, digamos, se nos vino a pique toda esta rentabilidad que habíamos tenido de Vale. Detrás de los resultados de Vale, más allá de la volatilidad intrínseca que tiene Brasil, con
panorama político por demás complejo y todo lo que ustedes saben, que todas esas cuestiones que opacan los avances en las medidas de reforma del Estado y buenas independencias del Banco Central, buenas noticias que vinieron desde el punto de vista para el largo plazo, en el corto plazo no le escapan a los ruidos. Ahora bien, si hay alguna apuestita que podemos hacer, o por lo menos si hay alguna oportunidad, perdón el término, oportunidad en Brasil, creemos que Vale fue castigada, fue sobrecastigada, y parte de eso lo vemos acá un poco. Recién hace unos minutos les mostraba la evolución del precio del hierro, y el precio del hierro tuvo una caída demasiado fuerte en comparación con otros metales, y más allá de que las regulaciones de China, y para producir, el hierro se usa para producir acero, y bueno, si no se produce acero en China, se cae la demanda de hierro, y eso hace que caiga el precio. Bueno, creemos que esto se va a ir recuperando, porque ahora el hierro está relativamente barato al cobre, digamos, no es que no lo marco porque sean sustitutos, sino porque por ese afán de ver este estudio de precios relativos que marca que el hierro fue sobrecastigado y probablemente tenga recorrido, tenga bastante para recuperar, y eso le permita a Vale un poco salir un poquito a superficie después de la piña que se pegó en los últimos 2 meses. Si quieren amargarse más con Brasil y por qué se nos hace difícil a nosotros recomendar con mucha efervescencia a Brasil, más allá de lo que pueda pasar en el corto plazo, es lo que pasó en la última década. Fíjense, Brasil en los últimos 10 años no aportó nada, tuvo una caída del casi del 4% todos los años. Para un país emergente, para asumir el riesgo de un mercado emergente y que encima caiga y que encima no aproveche los precios de los commodities, creemos que la oportunidad en Brasil tiene un costo de oportunidad altísimo, habiendo tantas otras alternativas de inversión. Es solamente para los, por lo menos desde mi punto de vista, es solamente para los valientes meterse en Brasil, y meterse a muy largo plazo, que en algún momento despierte. Por el momento, en el corto plazo, es algo que el que compre Brasil va a sufrir volatilidad, quizás vaya a tener meses de rebote, pero la historia no se mancha, y creo que en los últimos 10 años es un buen termómetro como para decir que es lo que pasa con nuestras carteras en Brasil. Vamos a las ideas de inversión, así ya vamos terminando, y no los interrumpo más. Fíjense lo que hacemos siempre, somos optimistas con el Reflation Trade, aunque un poco más selectivos en esto que les acabo de comentar de repunte del nivel de actividad, repunte de las tasas de interés, con una actividad que si bien moderó, tampoco es que vemos recesión en el corto plazo. Creemos que simplemente la actividad perdió momentum, pero sigue en un sendero alcista. Esto favorece al sector financiero, favorece a los bancos, no tanto a los de materials y otros, y a los sectores industriales que vienen un poquito más castigadas, porque obviamente al endurecerse las tasas de interés a estos sectores y fortalecerse el dólar, a estos sectores mucho no nos convienen, pero en términos generales el Reflation Trade como título es algo que creemos que vale la pena estar posicionado. Energéticas y bancos son nuestras favoritas. También otro sector que les vuelvo a recordar, todas estas ideas de inversión nosotros las vamos publicando en nuestro sitio de perspectivas, así que los invito nuevamente a visitar el sitio, porque a través del equipo vamos presentando estos informes con mucho más detalle y más profundo de lo que puedo hacer en estos pocos minutos. Así que tenemos analistas de lujos que nos permiten tener esta buena visión de lo que está pasando. Entonces, siguiendo con el Reopening Trade, fíjense cómo el hecho de que se vaya, le digamos chau a la tercera ola, obviamente la gente va a volver a viajar, eso que la gente vaya, aumente el turismo, un sector por demás castigado por la pandemia.
casi herido de muerte. Bueno, están empezando a repuntar las aerolíneas. Fíjense, nosotros tenemos ahí ese ETF de las aerolíneas americanas, cómo está repuntando. Lo mismo va a pasar con los cruceros y con los hoteles. O sea, son sectores en los cuales, luego de haber perdido mucho el año pasado, tienen mucho potencial alcista, mucho recorrido alcista. Y por otro lado, la antítesis de estos sectores son aquellas compañías que fueron claramente favorecidas por la pandemia, como fueron Zoom y todas estas plataformas virtuales que fueron las grandes beneficiadas de una cuarentena, y que la gente se quede en casa y no consuma otros bienes. Así que por ese lado, el Reopening Trade le damos el pulgar para arriba. Las Big Tech siempre en el largo plazo van a ser una buena inversión, básicamente porque son empresas que no es solamente hay cuestiones estructurales, son empresas que se fueron renovando, tienen capacidad de negocio cada vez más importantes, van innovando, como el caso de Facebook, que ahora pone unos lentes inteligentes, unos proyectos de realidad virtual. Son compañías que continuamente van generando valor con más unidades de negocio, con mucha caja, baja deuda, y esto le permite hacer que los indicadores no nos parezcan que están por demás, que estén tan caras. Sí, la que vemos que en el corto plazo pueden sufrir la volatilidad de algunos fallos judiciales, como estamos viendo ahora en el caso de Facebook y demás, pero si nos preguntan, obviamente en el corto plazo se va a tener que ir reacomodando a este nuevo escenario de tasas de interés un poquito más altas y algunos zigzagueos entre la justicia, pero en el largo plazo o en el mediano plazo creemos que es una buena apuesta, es una buena oportunidad, perdón, me van a retar, pero es una buena oportunidad de inversión, aunque, como les digo, le ponemos el pulgar a medio inclinado al alza. No somos neutrales, somos más bien un poquito positivos, pero no nos da como decir para este mes, el mes que viene les recomendaremos si sí o no. Es como jugarle, estar posicionado, no sacar los pies del plato con estos sectores, por lo menos para el que ya está invertido, porque creemos que van a seguir aportando beneficios en el mediano plazo. El real estate, bueno, en el real estate nosotros somos más neutrales, tenemos algunas visiones, algunos argumentos a favor y otros en contra. El argumento en contra es la suba de tasas de interés, obviamente a los créditos hipotecarios esto lo va a impactar, porque básicamente las tasas de interés hipotecarios en Estados Unidos están por el piso, y creemos que este encarecimiento del crédito o encarecimiento del dinero va a aumentar el costo del crédito. Al mismo tiempo, cuando la Fed empiece con el tapering, recuerden que la Fed inyecta 120.000 millones de dólares al mes, de los cuales 40.000 es por cédulas hipotecarias. O sea, si lo empieza a bajar, obviamente le va a quitar impulso a esos títulos hipotecarios, y probablemente esto empiece a golpear al sector. Por otro lado, tenemos que el sector de real estate en Estados Unidos vino muy por encima de lo que es el real estate americano en el corto plazo. Cuando abrimos la película, además de largo plazo, vemos que los precios de la propiedad en Estados Unidos siguen subiendo, sigue alcanzando buenos récords, y es un factor que compensa este pronóstico que les estoy comentando, al tiempo que también es cierto que hay proyectos en el Congreso americano, dentro del plan de Biden, que es la condonación de deuda para estudiantes, y esto probablemente permita que gran parte de la población acceda a la vivienda, y entonces se equilibren esos factores bajistas que les comenté esos factores bajistas para el sector con el estímulo a la demanda, que probablemente permitan que el sector esté más bien neutral. Por eso la flecha está equilibrada en cuanto a este sector. Eso creemos que si alguien quiere tomar ganancias de ese sector es un buen momento, y si no, mantenerlo, pero ya pensando en un escenario de más largo plazo, porque probablemente en el corto plazo esté sujeto a esta volatilidad y en este tira y afloje entre oferta y demanda. Finalmente, la siderurgia, creemos que seguimos siendo optimistas, más allá de que obviamente los eventos de
de Evergrande y también todo lo que puede pasar con las regulaciones en China para los sectores, las aceleras americanas y también argentinas tienen buenas perspectivas, creemos que son sectores importantes para estar posicionados, también porque tuvieron una importante caída y puede ser una oportunidad de compra para ingresar a estos sectores. Las petroleras, como les dije, más allá de Petrobras, tiene buenas perspectivas por la dinámica del precio del petróleo, al tiempo que con una economía global que más rápido, más lento, eso lo vamos a ir calibrando mes a mes, pero lo cierto es que la demanda de petróleo va a seguir subiendo, al tiempo que recuerden que el sector de la oferta viene con problemas estructurales, básicamente porque esta nueva agenda ambiental hace que las empresas no quieran hundir capital en la producción de pozos petroleros que tienen su tiempo de maduración, y esto obviamente hace que la dinámica que tenga la oferta vaya un poquito más, mucho más por debajo, es como digamos, la oferta va por escalera, la demanda va a ir por ascensor, y eso obviamente va al precio del petróleo, va a jugar un papel alcista. Bueno, con Brasil lo que un poco ya les comentamos, un poco la incertidumbre política y el potencial que le puede dar el petróleo, fíjense cómo lo puede sostener a Petrobras, y en el caso de Vale, que creemos que ya ajustó demasiado y es momento como una oportunidad de compra para posicionarse en una empresa que venía muy bien, venía con unos ratios con muy buenos balances, recuperándose de la caída por el accidente que tuvieron que tuvo el 2019, si mal no recuerdo, y esto hace que Vale le pueda contribuir a la cartera de Brasil. Es decir, si tenemos que elegir algo de Brasil como una oportunidad y también asumiendo un riesgo, si quieren asumir riesgo en Brasil, bueno, de hacerlo, háganlo con Vale, y algo de Petrobras que por la suba del precio del petróleo es un buen sector creemos que puede haber una oportunidad, aunque la política está detrás, es una empresa en la cual el gobierno puede meter mano y por lo tanto es arriesgado, como siempre decimos. Se nos va la hora y estamos bastante bien, simplemente para reforzar los conceptos del House View de este octubre, nos parece un poco arriesgado, pero bueno, vamos despidiendo a la tercera ola, esperemos que sea la última de COVID. Esto dejó sus secuelas en el crecimiento, tuvimos un tercer trimestre menos dinámico y le quitó momentum a la recuperación económica. El mercado laboral también, eso se sintió en el mercado laboral, y la mala noticia de esto es que la inflación no está siendo tan transitoria como cree la Fed, y desde nuestro punto de vista vamos a tener inflación más alta de lo que espera la Fed por más tiempo. Vamos a ver cuál es la función de reacción que tenga la Reserva Federal. El riesgo que nosotros vemos en esta función de reacción tardía es que se pierda ese gran activo que tiene todo banco central, que es la credibilidad, y eso si un banco central pierde la credibilidad, si lo sabremos los argentinos de paso, el hecho de marcar un sendero de política monetaria puede ser un poquito más complicado. No quiero ser muy alarmista con lo que pasa en la Fed, pero sí centrar nuestra posición en cuanto a que la inflación quizás venga un poquito más alta de lo que espera la Fed, y quizás el mercado debería reaccionar con una suba de tasas un poquito mayor a la que se ve en estos momentos, pero bueno, como siempre nos movemos en márgenes muy cortitos. No es que estamos diciendo que las tasas a 10 años van a saltar al 2,5, ni 3, ni a lo que pasó con Volcker, pero sí como que este 1,50 llegó para quedarse, y probablemente veamos que se maneje en este rango. Vamos a ver, como siempre digo, las proyecciones no se escriben en una roca, se pueden ir acomodando, pero es lo mejor que podemos hacer hasta la próxima reunión que nos volvamos a ver. Seguimos apostando a los sectores cíclicos. Entre la cartera de bonos, la cartera de renta fija, queremos un equilibrio, estar balanceados entre bonos cortos y bonos largos. Si tenemos que agarrar
bonos como lo vimos al principio, ir a los bonos de high yield de corta duración, creemos que son los que mejor van a soportar este escenario más volátil y con presión al alza en las tasas de interés. Brasil sigue complicado, es decir, constructivos en el mediano plazo, oportunidad en Vale, algo en Petrobras, pero más allá de eso creemos que la participación en la cartera, que hasta el mes pasado decíamos que tenía que ser del 10%, la bajamos un poco al 5%, básicamente porque también lo que le espera a Brasil es un escenario político bastante inestable, se vienen las elecciones el año que viene, no sabemos qué puede pasar, no sabemos tampoco cómo va a andar Bolsonaro, si es que Bolsonaro es la apuesta del mercado, la verdad no lo sabemos, no sabemos qué es lo que puede venir en Brasil, por lo tanto creemos que es momento o no, el costo de oportunidad de estar en Brasil es alto, entonces ese sería el concepto. Así que eso es todo por mi lado, no sé si a ver si tengo alguna pregunta que pueda... acá nos preguntan cómo podemos ver Vista. Bueno, Vista creemos que es una de las empresas petroleras que tiene gran potencial, digamos, ya nos dio mucho Vista, y creemos que con esta dinámica que están teniendo el precio de la energía a nivel global, Vista es una buena oportunidad. Creemos que si la pregunta es mantener, porque las perspectivas siguen siendo buenas. Así que, bueno, son 11:06, me pasé unos 6 minutos, así que bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por haberse sumado, espero que les haya sido útil y nos vemos en el House View de ya en noviembre, ya casi terminando el año. Qué rápido pasó. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.